Ingeniero Arredondo, pues viendo ahorita lo último que ha hecho este señor, estos huracanes que vinieron, uno por el Atlántico, otro del Pacífico, pues están esperando las casas, les cayeron casas, carreteras, puentes, y están esperando, buscando ayuda, no sé de dónde, y el Fonden, pues ya se lo robaron desde, él lo quitó porque se lo robaban los anteriores, los presidentes anteriores, y este pues ya se lo robó, o sea, están esperando, pero sí está mandando ayuda a Haití y a Cuba, y a estas gentes que están esperando ya hace 15 días de ese último huracán allá por el Pacífico, por el Atlántico, les dice que tiene que hacer un censo para ver qué es lo que se requiere, porque pues no, ya no hay Fonden y pues necesita hacer planes y proyectos para ver cómo les hace llegar. Entonces son de lo más elemental, ¿no? El haber desaparecido ese Fonden y pues no sé qué vaya a pasar. Bueno, lo que va a pasar es lo que ya vimos en una mañanera de hace unos días, ¿no? Pues pondremos música, porque para la gente que piensa que estos desastres son una calamidad inaguantable, pues hay que recordarles que los caminos de la vida no son como yo pensaba, ¿no? Entonces, pues les pondremos vallenato, porque la filosofía de este gobierno es una filosofía vallenata, que se colman las expectativas materiales de la gente con algunos versos de una canción y la reflexión profunda que surge de escuchar un vallenato alcanza para suturar las heridas que te deja un terremoto, un huracán, un tsunami, el ataque de un oso polar o incluso hasta el atentado que en tu contra pueda perpetrar un grupo criminal. Entonces, pues ese es el bálsamo de esta transformación de cuarta, ¿no? El vallenato como política de gobierno, el vallenato como explicación más o menos ultraterrena de cómo es el destino de Caprichoso, el vallenato como una coartada para escurrir el bulto y dejar de hacer aquello que tienes obligación de hacer eh, en favor de tus conciudadanos, pero que sí eres, como bien lo has señalado tú, muy capaz de hacer por los habitantes de un país que se encuentre más allá de los límites territoriales del nuestro. Oye, ingeniero, y luego también, pues otra de las anécdotas, o ya las más recientes, ya ves que hizo un libro a la mitad de su sexenio, a mitad del camino, y pues al igual que lo hizo ya con el avión este que nunca se vendió y que rifó y que nunca entregó, es más, todavía deben dinero, pues anda exigiendo a los funcionarios federales, a la burocracia, que lo compren dentro de las dependencias de gobierno. Ayer salió circuló unas entrevistas ahí vía telefónica en unas televisoras y también vendiendo ahora una rifa para un palco en el Azteca, en el Estadio Azteca. Ese es el nivel, lo que le preocupa al señor, andar rifando cosas estúpidas. Pues es que, de nuevo, Javier, tenemos un presidente entregado a la frivolidad, a la chunga, al chascarrillo, a la frase de ocasión, al discurso simplón, fácil, eh, pero también, hay que decirlo, eso conecta con muchísima gente. Hay mucha gente a la que eso le gusta, a la que le llena, a la que le parece que, pues, qué fregón que tengamos un presidente así, porque por primera vez en su vida le toca ver en el gobierno a alguien que es como él o como ella, es decir, iletrados, incultos, ayunos de lecturas, eh, personas que no son capaces de la lógica más elemental. Entonces, eh, por desgracia, el problema no es tanto que tengamos un presidente así, el problema es que tengamos tantas personas que celebran que tengamos un presidente así.
va a hacer, eso es lo que hizo que Andrés Manuel llegara al poder, eso es lo que hará que termine su mandato, y eso es lo que va, o lo que está construyendo esta herencia de vacuidad y de desastre que va a quedar al terminar la transformación de Cuarta. Entonces, sí, rifamos aviones sin aviones, cancelamos programas sociales porque los crearon los neoliberales, nuestros enemigos mortales, escribimos libros que pues sirven bien para equilibrar una mesa con una pata más corta, pero nada más. Ya perdí la cuenta de cuántos libros ha escrito el señor López Obrador, y en general pues nos dedicamos a la vacuidad y a la superficialidad, porque eso es para todo, para lo que da, ¿sí? El intelecto de quienes hoy ocupan los puestos más importantes en la vida pública. Tampoco es que, y eso también hay que decirlo, pues que contrasten mucho con otros, o que el hecho de que quienes estaban antes articularan mejor un discurso, los convirtiera en mejores gobernantes. Ese, al final, pues la tragedia de nuestro país, un país donde los políticos pueden hablar bien, pueden hablar entrecortado, pueden hablar en un español fluido o en tabasqueño mocho, pero al final son igual de ineficaces, igual de imprudentes, igual de truanes. Fíjate, ingeniero, siendo presidente de la República, el puesto más importante público aquí en el país, y tiene tiempo para escribir un libro, entonces creo que después de las mañaneras se duerme, ya no hace nada y empezar a escribir sus tonteras. Ingeniero Redondo, bueno, entonces, ¿de dónde se explica? Las encuestadoras, en lo general, todas las encuestas, han estado sacando que tiene todavía a los 3 años una aceptación de 60%, o sea, 6 de cada 100 aceptan la labor que está haciendo Andrés Manuel. Pero yo ahorita hablaba en el primer segmento mío de que en la votación del 6 de junio, el 34% votaron por los diputados de Morena, diputados en la legislación federal. 34, entonces esos son los votos que creo yo que son los reales, ¿no? Mira, la popularidad del presidente es explicable por un elemento desde mi punto de vista. Es que él todavía conserva, porque en general es verdad, esta aura de, pues al menos no roba, ¿no? La honestidad, entendida en un sentido muy restringido, ¿no? Que es el no apropiarse de fondos públicos de manera ostensible y a la vista de todos, que esa es la honestidad de la que presume López Obrador, aunque no sea del todo cierta. Pero frente a cualquier otro, frente al presidente municipal de La Madrid o de Juárez, Coahuila, pues este señor es un santo, porque el más humilde, o como se dice en el argot popular, el más chimuelo, más carriel en en esta fauna en la que nosotros desarrollamos nuestra vida cotidiana. Entonces, como él sigue teniendo esta aura de persona honesta, que no toma un peso que no sea suyo y que no se enriquece de manera ostensible, lo cual en esencia es verdad, creo que eso justifica, o eso explica más bien, la popularidad que sigue teniendo. Entonces, no hay que extrañarnos mucho de eso, pero el problema es que eso es insuficiente, no nos permite de verdad pensar en que nosotros podemos aspirar a salir del lugar en el que estamos como nación, simplemente porque tenemos un individuo honesto, porque además, como presidente, porque no es eso lo único que hace falta. Además de ser honesto, hace falta ser competente, y en ese renglón, pues el presidente está reprobado. Pero como en nuestra cultura se ha sentado tanto esta idea de que si
Si roban, por lo menos que hagan cosas, y si roban, por lo menos que repartan. Tenemos un presidente rumbo a la canonización, ¿no? En cualquier momento lo vemos trepado en los altares, porque a la gente común y corriente le parecerá que es excepcional en este terreno, y eso justifica o eso compensa todas sus demás carencias. Oye, ingeniero, bueno, el próximo 21 de marzo va a ser la convocatoria para hacer la encuesta de la revocación o no del mandato de este señor. Yo veo dos opciones lo que queda de estos 3 años. Una, que tal vez se la hagan efectiva y le den las gracias y se vaya a la chingada el próximo con la revocación del 21 de marzo. O el plan B, si la gente todavía le cree a sus promesas, a sus buenos deseos que tiene todavía, que anda presumiendo, son de buenos deseos su sexenio, que le dejen otra chance de terminar los otros 3 años. Pero ya viendo, ya que destapó a Claudia Sheinbaum, a Marcelo Ebrard, pero a Ricardo, el presidente del Senado, no. ¿Qué ves que ya está preparando a Claudia Sheinbaum? ¿Tú ves esa sucesión allí ya? Pues está muy claro que su candidata, la persona que quiere dejar en su lugar, cumpliendo con el ritual del partido en el que él nació, es decir, cumpliendo con el ritual del PRI, que es el que conoce, el que le gusta, el ritual al que está acostumbrado, pues el presidente es el gran destapador, es el gran elector, es el que decide, su dedo divino apunta, y entonces el resto de la gente tenemos que asentir y comportarnos en el sentido que el gran Tlatoani nos indique, que implica pues este asunto de votar por Claudia Sheinbaum. Me parece que en ese sentido hay que recordar que desde Carlos Salinas de Gortari, y ya corrió agua bajo el puente desde entonces, ningún presidente ha logrado dejar en la silla presidencial a la persona que quería. Carlos Salinas no quería dejar a Zedillo, quería dejar a Colosio. Claro, allí ocurrió un asesinato, y eso fue lo que modificó la historia. Pero pues no era su delfín. El candidato, la persona que le hubiera gustado que se quedara en su lugar a Zedillo, pues tampoco era Vicente Fox. Calderón no era el elegido de Fox a su vez. Peña Nieto evidentemente no era el aspirante ideal para Calderón, y AMLO no lo era para Peña Nieto. Entonces tenemos una lista de presidentes desde hace 3 décadas que no han logrado dejar en la silla presidencial al que quieren, ¿sí? Y todavía un poquito más, si me apuras, con la excepción de Vicente Fox, pues ni siquiera le han podido entregar la banda presidencial a un integrante de su mismo partido. Entonces, me parece que ahí sí, como dice el presidente, pues ya no son los tiempos de antes, ya no son las cosas como eran antaño, hasta justamente Carlos Salinas de Gortari, que fue el último presidente que llega a la silla del Águila por decisión estricta de su antecesor, de Miguel de la Madrid. Entonces, me parece que, por supuesto, como en muchas otras cosas, López Obrador sueña con revivir y reinstalar en la política nacional los rituales y las costumbres del partido que lo vio nacer y donde abrevó y donde aprendió todo lo que sabe. A él le gusta, a él le encanta, él sueña con revivir los momentos del priismo autoritario en el cual se forjó.
Pero creo que habrá que ver lo que pasa en los próximos meses y años para tener claro que no existe espacio para que eso ocurra. Y pues como le ha ocurrido a casi todos los antecesores suyos desde hace 30 años, pues muy probablemente el señor López Obrador se va a quedar con las ganas de controlar la sucesión y de decidir él y solo él quién se queda en la silla del águila después de que él parta allá rumbo a Palenque, a ese lugar de nombre estentorio que es su rancho. Innombrable el nombre. Así es. Ok, ok. Ingeniero Carlos Alberto Redondo, pues fue un gusto, mi amigo. Tus análisis y comentarios, excelente, te agradezco mucho. Al contrario, Javier, siempre es un placer conversar contigo, y entrar en contacto con tu auditorio. Un Ok. abrazo. Te seguiremos consultando nuevamente próximamente. Gracias. Sí, señor. Hasta luego. Gracias. Bien, hasta aquí llegamos a este programa Dominó Político. Les agradecemos infinitamente su atención y lo esperamos para el próximo Dominó Político. Gracias, buenas tardes.